Muy buenas tardes. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar una miscelánea en la cual vamos a analizar eh, ciertos puntos de tres cursos. Los cursos a tratar hoy día son álgebra, aritmética y trigonometría, de los cuales vamos a escoger ciertos puntos relevantes. Cuando yo me refiero a puntos relevantes, ¿respecto a qué? Respecto a temas que suelen venir en exámenes de admisión. Son temas que es clásico, común, recurrente en pruebas de admisión. Entonces, empecemos con este tema. Vemos un cuadro, ¿de acuerdo? En el cual vemos en este sector eh, expresiones de división, ¿no? Y esto de acá es muy conocido por nosotros porque esto se trata justamente de los cocientes notables. ¿A qué curso pertenece? Justamente al álgebra, ¿no? Entonces estamos arrancando esta sesión con este tema de álgebra conocido como o llamado cocientes notables. ¿En qué consiste? Bueno, el cuadro que estamos mostrando son las formas clásicas y generales que adoptan los cocientes notables, ¿no? Generalmente se colocan cuatro formas, pero de las cuales las cuatro no son, pues, productos notables. Acá vemos claramente de que la cuarta no hace referencia a un cociente notable. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta también es sencilla. Un cociente notable, al que simplemente vamos a llamar CN, se caracteriza por ser, ¿qué cosa? Por ser justamente el cociente de una división exacta. O sea, ¿proviene de qué? Proviene de una división exacta. Y una división exacta pues deja residuo igual a cero. Entonces, profesor, ¿cómo yo puedo garantizar de que justamente este residuo sea cero en cada uno de estos? Pues simplemente aplicando un teorema que es muy conocido también, que ya hemos trabajado, que se llama el teorema del resto. Voy a poner acá, teorema del resto. ¿En qué consiste el teorema del resto? Consiste en hacer del divisor, ¿no? Igualarlo a cero, encontrar una forma, ¿de acuerdo? Encontrar una forma que sea reemplazable en el dividendo, ¿no? Y de esa manera vamos a conseguir pues el resto. Profesor, todavía no le entiendo, no te preocupes. Mira, vamos a tomar este primer caso. En la parte superior, que está como numerador, obviamente es el dividendo, y la parte inferior es el divisor. Este es dividendo, este es divisor. ¿Cuál es el paso número 1? Hacer del divisor igual a 0. Entonces, en el primer caso, el divisor es x menos a. Lo igualaríamos a 0. Entonces, el x adoptaría la forma de a. Ojo, acá hay un punto muy importante. No importa mucho encontrar el valor de a, sino encontrar una forma que se pueda reemplazar. ¿Dónde voy a reemplazar esta forma que he conseguido como x igual a a? Lo reemplazo en la parte superior, o sea, en el dividendo. Entonces, si x es igual a a, entonces acá vemos de que si x es igual a a, me queda a la n menos el siguiente a la n. ¿No? A la n y a la n se cancelan y ¿cuánto me da? Me queda 0. Entonces, el resultado que nos queda justamente va a representar cuánto es el resto de la división. Entonces vemos de que acá hay una división exacta. Y vemos que eso se va a cumplir si también trabajamos el segundo y trabajamos el tercero. Pero no sucede lo mismo con el cuarto. Rápidamente el x menos a lo igualamos a 0, entonces obtenemos que el x es igual a a. Si yo lo reemplazo en esta parte, x se convierte en a, ahí tendría a la n, y eso está sumado con un a la n, y no hay manera de que esto se haga 0, o sea, esto siempre va a ser diferente de 0. Por lo tanto, no va a ser una división exacta, ¿no? Y ese es justamente uno de los requisitos para yo poder mencionar que ese cociente es un cociente notable. Por lo tanto, no es un cociente notable, ¿por qué? Porque no proviene de una división exacta. Entonces, ¿cuál es la forma que no va a cumplir eso? Cuando en la parte superior tengo más y cuando en la parte inferior tengo un menos. Luego, el menos menos, el más y el menos más, eso sí van a ser pues formas, ¿no? Muy bien. Ahora, cuál es la característica del primero? De que cuando yo tengo menos menos, el resultado, ¿no? El resultado, todos van a ser pues puros signos más, tal como estamos observando acá. Pero cuando yo tengo más o menos más, se intercalan, ¿no? Menos, más, menos, más, menos, más. El positivo para los términos de posición impar y los negativos para los términos de posición par. Entonces, ese es un pequeño recordar de un tema que ya hemos trabajado rápidamente. Y voy a mostrar lo siguiente.
Voy a colocar acá, muy importante. Si es que la división, yo lo planteo de la siguiente manera: x a la m más menos a a la n entre x a la p más menos a la q, tomando como referencia el más menos, porque eso puede ser más o puede ser menos, y acá de igual manera. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que no puede tomar pues la forma más arriba y menos abajo, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué es lo que vamos a observar o qué es lo que vamos a analizar? Rápidamente vemos de que si tenemos esta forma origina un cociente notable. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir para que esta forma origine un cociente notable? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Ojo, esto de acá no es exactamente el cociente notable. Esta es la forma que va a originar el cociente notable. Lo que estamos viendo es una simple división de dividendo entre divisor. No es exactamente el cociente notable. El cociente notable es el resultado que vamos a obtener. Y el resultado es una serie de sumas o restas de una serie de términos. Ahora, ¿cuántos términos voy a tener? Eso te responde justamente esta primera condición. En primer lugar, para que sea cociente notable, se tiene que cumplir esta condición, de que la división de los exponentes, m entre p, por ejemplo, referido a x, y n entre q, referido a, tiene que ser iguales. Si son iguales, entonces esto de acá se trata de justamente una expresión que va a originar un cociente notable. Y segundo, el resultado, a su vez, te va a brindar pues la cantidad de términos que va a tener acá, ¿no? O sea, acá la pregunta era, ¿cuántos términos va a tener este resultado? Pues la cantidad de términos se va a originar a partir de este cuadrito. Ese es número 1. Ahora, siguiente, y rápidamente vamos a esta parte. Cada uno de esos términos, ya hemos dicho de que yo tengo la forma, ¿no? Dividendo, tengo la forma del divisor, y sale una serie de términos, ¿no? Que se pueden estar sumando o se pueden estar restando de acuerdo a las condiciones que presenta el problema. ¿Cuántos términos hay acá? Ya se responde con el cuadro anterior. Ahora, la pregunta es, ya no es cuántos términos, ahora, ¿qué forma van a adoptar estos términos? Y la forma que van a adoptar los términos responde con este cuadrito. Cada término, por ejemplo, este TK significa el término de posición K. Por ejemplo, si yo pongo T1, o sea que cuando K vale 1, hago referencia al primer término. T2 al segundo término. T3 al tercer término, y así sucesivamente. El TK va a tener como resultado, o qué forma, va a tener un signo que puede ser más, puede ser menos. La primera forma adoptada, la segunda forma adoptada, la primera forma elevado a la n menos k. ¿Quién es n? N es el número de términos. Profesor, ¿de dónde obtengo el número de términos? Con el cuadro anterior, como ya hemos explicado. ¿Qué cosa es k? K es el término que yo quiero hallar. Por ejemplo, yo quiero quinto término, pongo T5 y k valdré directamente 5, ¿no? Y x y a son las formas. Profesor, ¿y dónde encuentro esas formas? Esas formas se encuentran en el divisor de la expresión que nos están brindando. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? En esta parte, las formas se encuentran acá, ¿no? Las formas serían, en este caso las formas serían x a la p y a la q. Eso sería la forma. Profesor, la forma no sería x y a. No, esa no sería la forma. Las formas serían x a la p y a la q. Esas son las formas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto muy importante. Y esta es una cuestión de que incluso acá tendríamos que corregir, ¿no? Tendríamos que corregir. ¿Por qué? Porque acá la fórmula dice simplemente x a la n menos k y a la k menos 1. Pero, sin embargo, las formas que se van a adoptar es lo que se encuentra pues en el divisor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo y esto tiene que quedar muy claro. Por ejemplo, si yo tengo un a la 27, ¿no? Pues supongamos menos un b a la 8. Si yo coloco por acá, por ejemplo, al cubo menos b al cuadrado. Ahí está. Menos b al cuadrado. Listo. Ya. A ver, veamos. Ya, perdón. Acá le voy a colocar un... A ver, ¿qué podríamos colocarle acá? 27. No, esto está quedando muy, muy largo. Vamos a poner un ejemplito por acá bonito. Por acá lo voy a borrar. Voy a poner, por ejemplo, acá un 6. ¿Ya? Y acá voy a poner a la 9 menos b cuadrado. Ahora sí está bien. Listo.
Yo tengo un a la 9 y tengo un b cuadrado. Profesor, voy a comprobar si es un cociente notable. Vamos a ver. Tendría que colocar el 27 y tendría que dividirlo entre el exponente del otro a, que se pone en la parte inferior, 9, y esto tendría que ser igual a la división del exponente de b, que es 6, dividido entre 2. 27 entre 9 me da 3. 6 entre 2 me da 3. ¿Profesor, son iguales? Sí, estos son iguales. Entonces, ¿qué significa? De que esta expresión sí va a originar, ¿no?, un cociente notable. Segundo, ¿cuántos términos va a tener su cociente notable? Van a tener justamente la respuesta que nosotros tenemos acá. ¿Cuántos términos? 3. O sea, va a haber un término 1, más menos, un término 2, más menos, un término 3. Rápidamente así, ¿no? Tenemos 3 términos. Entonces, ya sabemos que tenemos 3 términos. Ahora, ¿qué forma van a adoptar esos términos? Se ajusta este cuadro, pero con esa corrección que acabo de mencionar. Por ejemplo, si yo quisiera el término cualquiera, voy a poner acá, término cualquiera, término K, va a ser igual al signo. Bueno, profesor, yo veo menos y menos, y sé que el menos y menos siempre me van a originar, vamos a mostrar el cuadro acá, cuando yo veo menos y menos, siempre me van a originar signos positivos. Entonces, como es un menos menos, no voy a tener problemas al respecto. Y ahora voy a la siguiente parte. ¿Qué dice? Que debería aparecer la primera forma, ¿no? O lo que ellos mencionan, la primera base. Profesor, entonces acá tendría que poner A. Y es acá donde comienza el error. Acá no tendría que ir A. Acá tendría que ir A la 9. Así. A la 9. O sea, tendría que ir toda esta parte que está acá. Todo completo. No solamente tendría que ir A, tal como está indicando la fórmula, y tal como están indicando muchos de los textos que tocan el tema. Sería acá A la 9, todo completo. Y obviamente esto con el exponente n menos k. Profesor, pero n ya lo conozco, yo sé que n es el número de términos, y el número de términos es el resultado de esta comparación que sale 3. Claro, entonces acá sería 3 menos k, que obviamente es la posición que yo voy a escoger. ¿Cuál es la segunda forma, no? Porque esta es la segunda forma, o conocida como la segunda base, ¿no? Es más, acá le han puesto y, acá debería ser a, ¿no? Bueno, ya. En nuestro caso, la segunda sería b, pero exactamente no b, sino sería b al cuadrado. Entonces acá abro un paréntesis, coloco por acá el b al cuadrado, cierro paréntesis, y ¿qué exponente tiene? No, o sea, no sería b, sería b cuadrado. Y esta segunda base tiene que tener como exponente el k menos 1. Entonces acá voy a poner k menos 1. Y esto quedaría así. O sea, no tendría que usar a y b. Simplemente tendría que observar la parte inferior y ver, ¿no? No está solamente a, está a la 9, y no solamente está el b, sino b cuadrado. Y hay que tener mucho cuidado ahí porque es motivo de confusión. Entonces, ok, esa parte imagino que ya queda clara para evitar confusiones futuras. Acá hay un ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, acá tengo x a la 40 menos y a la 20 entre x cuadrado menos y. Comprobamos si es cociente notable. Tenemos que dividir los exponentes. 40 entre 2 igual a, ver si es igual a 20 entre 1, ¿no? 1 porque el exponente de este y es 1. Y vemos de que si son iguales y este es igual a 20. En primer lugar, sí es cociente notable. Pero asimismo, a partir de acá, nosotros podemos obtener el número de términos que va a tener cociente notable. Recuérdense que esto de acá es dividendo entre divisor y se va a lograr una resta y suma de una serie de términos. ¿Cuántos términos será? Te lo responde justamente la comparación. ¿Cuántos van a ser? Son 20. O sea, significa que esto va a tener un desarrollo hasta el término 20. Ahora, ¿cuáles son las formas o más conocido como las bases? Bueno, está el x cuadrado y el y. ¿Por qué? Porque justamente lo que está abajo, x cuadrado y acá está y. Profesor, ¿y no se preocupa del signo? No, no me preocupo porque es la forma menos menos. Cuando es menos menos, sabemos que todos los signos son positivos. Ahí no hay problema. Entonces acá está, ¿no? La forma del término general. Sería más menos, pero ya sabemos que acá todos van a ser más, ahí no hay problema. Luego, la primera forma es x cuadrado con exponente n menos k. La segunda forma simplemente es y con exponente k menos 1. Profesor, pero yo ya conozco n. N es el número de términos. Claro, por eso que en vez de n, en la siguiente fila, obviamente acá es más, x cuadrado y el exponente es 20 menos k. Y todo multiplicado por y con exponente k menos 1. El dato, ¿y qué es lo que nos piden? Nos dicen, ¿qué lugar ocupa el término que tiene como grado absoluto 34?
¿Cómo calculo un grado absoluto? Por ejemplo, supongamos que yo tengo x a la quinta y y a la 7, supongamos. El grado absoluto de esto, ¿cuánto es? Es 12, porque tendría que sumar el 5 más el 7, 12. Profesor, y si le agrego una variable más, supongamos 3, sería 5 más 7 más 3 y esto sería 15. Entonces, profesor, acá tendría que sumar los exponentes, entonces tanto del x como del y, claro, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el exponente, por ejemplo, de este x? El exponente de este x sería, sabemos que exponentes separados por paréntesis se multiplican. Este 2, que vemos acá, tendría que multiplicarse con el 20 menos k. ¿Cuánto me da eso? 2 por 20 es 40, ahí está. Menos 2 por k, 2k. Este es referente al exponente de ¿quién? X. Porque recuerden que tengo que sumar, el exponente del x con el exponente de y. Ahora, ¿cuál es el exponente de y? Simplemente k menos 1. Acá por eso he puesto más k menos 1. ¿Y cuánto tiene que ser eso? 34, porque el grado absoluto tiene que ser 34. Entonces, menos 2k más k simplemente sería pues menos k. Vamos a continuar con el desarrollo. Acá está. Voy a borrar estos pequeños apuntes. Y acá está. No. Sumamente sencillo. Menos 2k más k me da menos k. 40 menos 1 es 39 y esto se tiene que dar 34. Hacemos simplemente el desarrollo de una ecuación. Así de sencillo. 34 pasa a restar. 5 menos k pasa como k. Y k sale 5. ¿Qué significa? Que estamos haciendo referencia al quinto término. Es el quinto término aquel que va a tener como grado absoluto 34. ¿De acuerdo? Es el quinto término. ¿Quién va a tener como grado absoluto 34? El quinto término. Entonces, de esa manera nosotros aplicamos estos conocimientos de justamente los cocientes notables. Y vuelvo a recalcar, vuelvo a incidir en lo mismo. Esta parte no es el cociente notable. Este es lo que me va a originar el cociente notable. ¿De acuerdo? Que es una suma y resta de una serie de términos que adoptan una forma especial. Muy bien. Ahora vamos a entrar a otro tema. Como hemos indicado al inicio, estamos tocando no solamente un curso, estamos haciendo un repaso, una miscelánea de una serie de cursos que tocan puntos importantes, relevantes y recurrentes en exámenes de admisión. Entonces, el siguiente tema a tocar es justamente numeración. Numeración es un tema muy recurrente en aritmética, ¿no? Estamos pasando ahora aritmética a aritmética, en el cual pues vemos que las preguntas son muy frecuentes, ¿no? En los exámenes de admisión. Entonces, ¿con qué iniciamos a continuación? Iniciamos justamente con los nombres, y esta situación de los nombres es muy importante, muy importante. Por ejemplo, acá observamos que la base más pequeña es 2. Profesor, ¿no existe base 1? No, porque si yo coloco 1, ¿cómo me va a quedar sus numerales? Por ejemplo, imaginemos que es un numeral de 3 cifras. ABC en base 1. Esto obligatoriamente tendría que ser 000 y no existiría. ¿Por qué, profesor? Porque hay un reglamento que indica, y acá está importante, la cifra tiene que ser siempre menor que la base. Léase acá, la cifra siempre es menor que la base. Siempre tiene que ser menor. Entonces, si la base fuera 1, entonces la cifra no existiría, no tendría valor, pues, diferente de 0, tendrían que ser 0 obligatoriamente. Entonces, por eso que la base más pequeña es 2. A partir de ahí, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así sucesivamente. Pero lo importante de este cuadro es justamente el nombre. El nombre es muy importante. ¿Por qué? Se dio la situación, ¿no? En alguna oportunidad, que vino esto, sexagesimal. Sexagesimal. No, dijeron que se mencionó que la base era sexagesimal. Y el alumno confundió el nombre y le puso 6. Puso y consideró que la base era 6 y efectivamente el problema tuvo un tremendo giro, un error, ¿no? Garrafal, porque la base sexagesimal es referente a la base 60, no a la base 6, porque la base 6 tiene el nombre de escenario. ¿Ok? Entonces, más allá de saber operar, saber realizar nuestra descomposición polinómica, divisiones sucesivas, etcétera, que son importantes, hay que darle una chequeadita, una miradita general, ¿de acuerdo? Hay que darle una chequeadita a esta cuestión, pues, de nombre de las bases, ¿no? Cuando es 2, es binario, cuando es 3, ternario, cuaternario, quinario, senario, tal, octal.
nonario, decimal, undecimal, duodecimal, ¿no? Y así sucesivamente, los nombres más importantes, ¿de acuerdo? Ya sea de base 10, como acá, ¿no? Undecimal, la base 20, la base 30, 40, 50, y así sucesivamente. Entonces, una chequeadita a los nombres, lo dejo acá como una recomendación. Ahora vayamos a la cuestión, pues, de los puntos importantes, ¿no? Y ya hemos dicho de que las cifras siempre son menores a las bases, que para el cambio de base hay que considerar estas dos cositas. Si yo quiero ir de una base cualquiera m a una base 10, lo logro a partir de una descomposición canónica. El cómo se realiza una descomposición canónica lo vamos a realizar cuando trabajemos el ejemplo. Cuando yo quiero ir de una base 10, por ejemplo, a una base n, yo lo voy a lograr, sí, pero a partir de divisiones sucesivas. Entonces vuelvo a repetir, de una base cualquiera m a base 10, a partir de una descomposición canónica. Y de una base 10 a una base cualquiera n, con el uso de las divisiones sucesivas. A continuación, tenemos un ejemplo muy interesante. El ejemplo indica lo siguiente. N es igual a un numeral de dos cifras 3b con base C, más 3,1, numeral de dos cifras con base A, más 4C, numeral de dos cifras con base 7, más A2, numeral de dos cifras con base B. Exprese este N, pero en base 11, y dé como respuesta la suma de sus cifras. Entonces, el ejercicio en realidad resulta bastante sencillo, porque solamente tendríamos que tomar en primera instancia esta primera indicación, que la cifra es menor que la base. Si la cifra es menor que la base, entonces acá rápidamente yo digo que B es menor que C, ¿no? O sea, así, simplemente observando. B menor a C, menor, B menor a C, ahí está, B menor que C. Luego, alguien que tenga letras también, por ejemplo acá, primero las letritas, vayamos por las letritas para tener una orientación. Vemos de que el A tendría que ser menor a B. Entonces acá voy a poner que A es menor que B. Entonces la conclusión, ¿no?, de la transitividad sería, si A es menor que B y B es menor que C, entonces hay una cadenita, ¿no? Que A sería menor que B y a su vez B menor que C, y la transitividad concluiría de que A resulta menor que C. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vayamos pues a los alcances numéricos. Vemos de que, y uno puede empezar, ¿no? Por donde la vista, apunta primero por cuestiones de repente de algún valor más manejable, etcétera. Se puede empezar, ¿no? Pero siempre de manera metódica. Por ejemplo, si yo tomo este tercer término, ¿no?, que es el numeral 4C en base 7, yo puedo decir que el C es menor que 7, o sea, ya comienza a tener límites, ¿no? C es menor que 7. O sea, ¿eso qué significa? Significa que como máximo, este C puede ser 6, como máximo. ¿Y por qué pienso como máximo? Porque C es el más grande de las letras, tanto de A y B, ¿no? C es más grande que B y C es más grande que A. Entonces voy a tratar de optar por valores grandes y asegurarme de que cumpla con todas las restricciones. Por ejemplo, si C es 6, dado que son enteros, yo puedo pensar en la opción de 5 y puedo pensar en la opción de 4. Es una posibilidad. La cosa es que cumpla. Y efectivamente cumple porque al observar este segundo término, vemos de que el A tiene que ser mayor que ¿quién? Que 3. ¿No? A tiene que ser mayor que 3. Entonces A, como mínimo, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 4. Entonces no hay otro juego de valores más que el que estamos mostrando a continuación. C tendría que ser 6, B tendría que ser 5, y A tendría que ser 4. Así de sencillo. Entonces, esta situación, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Voy a colocarlo así, ¿no? 3B, el B ya lo conocemos, ¿no? El B sería 5, voy a poner acá, 3, 5, la base lo voy a poner entre paréntesis para efectos de rapidez nada más, más el 3, 1 en base A, la base A es 4, ahí está, más 4C, el C es 6, ¿en qué base? En base 7, ahí está, en base 7, y más
A2, pero A vale 4, 2 en base B y B vale 5. Ahí está. Listo. Las bases le he colocado simplemente entre paréntesis, ¿no? Ahí está. Numeral de 2 cifras, numeral de 2 cifras, numeral de 2 cifras. Acá me faltó el más. Acá me faltó colocarle más. Listo. Listo. O sea, son numerales de 2 cifras en diferentes bases. Acá tenemos base 6, base 4, base 7, base 5. Y quieren que lo convierta a base 11. Profesor, ¿cómo hago eso? En primer lugar, tendría que expresar todos en una misma base, para luego recién hacer, pues, la transformación. Entonces, en este primer caso, ¿qué usamos? Justamente usamos las recomendaciones para cambios de base. ¿Qué es lo que menciona? Si yo tengo una base cualquiera y quiero ir a base 10, lo hago a partir de la descomposición canónica. O en este caso, acá canónica no estaría correcto, ¿no? Acá debería ser polinómica, ¿no? Valga la redundancia, estamos en vivo y estas cosas no suceden en vivo, ¿no? Suena polinómica, perdón, polinómica. Una descomposición polinómica debería de ser. Polinómica. La descomposición canónica tiene otro sentido, entonces acá hacemos esta corrección, por favor, ¿sí? Estamos en vivo y estas cuestiones suelen suceder. Ahí está. No es canónica, es polinómica, no hay que confundir. Y luego, acabado el problema, voy a especificar qué es una descomposición canónica y qué es una descomposición polinómica. Hay que tener muy en claro esto. Muy bien, entonces acá la descomposición polinómica, para pasar de una base cualquiera a base 10, en esta primera parte quedaría de la siguiente manera. Tendría que simplemente colocar este 3 multiplicado por la base, ¿no? Más el 5, el cual ya no se va a multiplicar por nada. Pero no es que no se multiplica por nada, en realidad se colocan numeritos imaginarios así, de atrás hacia adelante, 0, 1. Y comenzamos, ¿no? Comenzamos 3, ¿no? La cifra 3 por la base, con exponente 1. Más la siguiente cifra sería 5 multiplicado por la base, y esta base tiene exponente 0. Sabemos que 6 a la 0 se hace 1, y 5 por 1 es 5, por eso que la última cifra se coloca tal cual. Este 6 a la 1 es 6 por 3, ahí está, 3 a la 6. Profesor, o sea, si yo hubiera tenido de repente un 2, 3 en base 4, ¿cómo me hubiera quedado esto? Colocas números imaginarios, ¿no? 0, 1, 2, y te hubiera quedado 1 por 4 al cuadrado, 2 por 4 a la 1, 3 por 4 a la 0, pues por eso que simplemente colocarías al final 3. Entonces hay que tener, esta es la famosa descomposición polinómica. Ahora, más, el siguiente también es sencillo, ¿no? El siguiente sería 3 multiplicado por 4 y aumentado en 1. Más, y rápidamente hacemos los demás, sería 4 por 7 más 6, más el 4 por el 5 más el 2, ¿no? Así sería. Vamos a ubicarlo ahí, ¿listo? Y vamos a operar, ¿no? 3 por 6 es 18, más 5 es 23, acá ya tengo el 23, más 3 por 4 sería 12, más 1, 13, ahí está, rápidamente. 4 por 7 es 28, más 6, 34, ahí está, 34. Más 4 por 5, 20, más 2, 22, ahí está. Ahora, ¿qué tengo? 23 más 13 sería 36, 36 más 34 sería 70, y 70 más 22 sería simplemente 92. O sea que todo esto en base 10 sería 92. Pero yo no quiero la base 10. Voy a borrar ahora esta parte. Yo no quiero la base 10. Yo quiero que esto sea en base 11. Entonces, ¿qué hacemos? La segunda parte. Yo quiero pasar de base 10 a una base distinta, que en este caso sería base 11. Tengo que hacer la partir de las divisiones sucesivas. ¿Y cómo se logra eso? Fácil. Coloco el 92. Profesor, quiero base 11. Ok, entonces divídelo entre la base que usted desee. 92 entre 11, el que más se acerca es el 8. Ahí está, 8. Lo cual me da 88. Voy a poner acá 88. Y me sobra 4. Luego, tengo que seguir dividiendo, ¿no? Debería colocar acá. Pero ya no puedo dividir 8 entre 11. Ya no se puede porque el cociente tiene que ser entero. Entonces, solamente freno acá. Entonces, ¿qué hago, profesor? De atrás hacia adelante, ubico desde el último, justamente ubicaría desde el último cociente, ¿no? ¿Cómo quedaría esto? Quedaría algo así. Quedaría el 8, el 4, en base 11, ¿no? En base 11.
Y usted puede de repente volver a convertirlo a base 10 aplicándole nuevamente la descomposición polinómica, ¿no? 8 por el 11 más 4 y le va a dar 92, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja esto, profesor? Se trabaja, imaginemos que nos hubiera salido más cocientes. Supongamos nos hubiera salido cociente 1, que en este caso está en la posición del 8. Supongamos que acá hubiera tenido un cociente 2, ¿no? Supongamos que acá hubiera tenido un cociente 3, ¿no? ¿Qué es lo que se trabaja? Se trabaja desde el último cociente, ¿de acuerdo? Se trabaja desde el último cociente hacia atrás, ¿de acuerdo? Se trabaja desde el último cociente hacia atrás. Y obviamente esto de acá es un tema que ya hemos trabajado, ¿no? Esto de acá justamente es la técnica de las divisiones sucesivas. Entonces, como acá me piden suma de cifras, la suma de cifras simplemente sería 8 más 4, lo acá me da finalmente el 12. Entonces, para este tipo de temas, lo que nosotros hay que manejar es eh, la primera recomendación de que las cifras son menores a la base. Tengo que manejar los cambios de base, ¿no? De una base cualquiera a base 10 con descomposición polinómica, no canónica, y de una base 10 a una base cualquiera a través de las divisiones sucesivas. Uno de los puntos, ¿no? Antes de finiquitar la pregunta, al finiquitar estos puntos, es cuando yo dije de que yo tomo de atrás hacia adelante, ¿qué es lo que yo tomo? ¿Tomo todos los cocientes? No. Tomo simplemente el último cociente, y a partir de ahí tomo los residuos. O sea, el residuo de la última división, ¿no? El residuo de la última división, voy a ponerle por acá, este sería el residuo simplemente n, ¿no? El residuo de la última división, ¿sí? Y bueno, pero como acá he colocado numeración, residuo 1, residuo 2, residuo 3, residuo 4, ¿no? Si este es cociente n, esto sería residuo n más 1. Pero al fin y al cabo es el último cociente, el último residuo, y hacia atrás todos los demás residuos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Se toma en cuenta el último cociente de rojo y todos los residuos que yo observe, de atrás hacia adelante. Entonces, y eso es importante aclararlo porque a veces toman de atrás hacia adelante todos los cocientes. No, no se toman los cocientes. Se toma el último cociente y de atrás hacia adelante todos los residuos que yo observe. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, entonces ya queda clara esta preguntita que tenemos acá. Ahora, había dicho de que iba a corregir esta parte que está acá, porque no es descomposición canónica, es descomposición polinómica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. La diferencia es la siguiente. Yo voy a colocar por acá una descomposición polinómica, al cual voy a llamar simplemente dp, y por acá voy a poner un caso de descomposición canónica. Yo, por ejemplo, quiero descomponer polinómicamente, supongamos, ¿no? El número 7, 4, 2 en base 8, ¿no? Porque también puede estar en base 10, ¿no? Entonces vamos a poner uno de base 10 mejor, para que ambos sean en base 10. 7, 4, 2 en base 10. Listo. Y de acá voy a poner igualito, ¿no? 7, 4, 2, ¿no? Para realizar el ejemplo del mismo número con las mismas bases y descomposición canónica. Para la polinómica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya se sabe, hemos dicho de que se colocan numeritos imaginarios en la parte superior. Por ejemplo, acá yo puedo poner 0, 1 y 2. Y voy a colocar así. Esto sería 7 multiplicado por 10, pero este 10 tiene exponente 2, el cual ahorita le voy a poner 4 por 10 y al final el número 2. Porque al que le toca el exponente 0, simplemente se queda tal cual. Ahora, este sería 7 por 10 al cuadrado. Esto sería 4 por 10 a la 1. Y al que le toca el 0, simplemente se coloca el numerito, ¿no? El número 2. Ahí está. Esto que acabamos de realizar es la descomposición polinómica.
Profesor, si acá hubiera tenido en vez de base 10, hubiera tenido base 8, por ejemplo, claro, acá hubiera sido 8 al cuadrado, 8 a la 1 y acá no se coloca nada. ¿De acuerdo? Esa es la polinómica. Y la canónica es la que nosotros hemos visto justamente cuando queremos hallar mínimos con un múltiplo, máximo común divisores, ¿no? 742 se toma la rayita, la famosa raya vertical, y comenzamos sacando mitad, ¿no? Mitad, no ponemos con un solo color, mitad, sería acá, por ejemplo, 3, 7, 1. Luego observamos de que acá podemos, vamos a tener la necesidad de comprobar si tiene pues séptima, quinta, tercia. Eso ya viene a ser parte de los criterios de divisibilidad. En este caso, creo que está fácil el valor, tiene séptima, ¿no? ¿No? Acá la séptima sería 37 entre 7 sería 5 sobre 2, con el 1 acá sería 3, 53. Y 53 ya es primo, ¿no? Entonces al final ya me queda un primo, ¿no? Y al final queda en 1. Esta es la descomposición canónica, mitad, séptima y 53. O sea, la descomposición canónica hace referencia a transformar un número como la multiplicación de sus bases primas con sus respectivos exponentes. En este caso sería 2 por 7 por 53. 2, obviamente, con exponente 1, 7 con exponente 1 y 53 con exponente 1. Profesor, uno más, ¿sabe cómo hubiera sido la descomposición canónica, supongamos, del 16? Obviamente sería mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Este 16 me hubiera quedado como 2 por, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces. Me hubiera quedado 2 a la vez. O sea, profesor, el exponente coincide con la cantidad de repeticiones. Claro, por eso que como acá el 2 se repite una vez, solamente es 2 a la 1. El 7 una vez, 7 a la 1. 53 una vez, 53 a la 1. Pero esta es básicamente la diferencia entre descomposición polinómica y canónica. Entonces, para que no se cometa este error que está acá, no es un error de edición. Muy bien,